Buenos días a quienes me observan. Soy Marisol Flores de Los Ángeles, aunque en Guanajuato, México, me conocen como Doña Mari de los Tamales. Si has visitado el mercado de los jueves aquí, probablemente me hayas visto. Una anciana de 78 años con cabello gris, cubierto por un rebozo colorido, vendiendo los tamales que dicen son los mejores de esta región. Hoy decidí, tras tanto tiempo guardando esto dentro, contar lo que viví. Ciertas cosas que guardamos demasiado comienzan a pudrirnos por dentro. Y esta historia ya casi me ahoga de tanto estar atrapada. Nací en 1945 en una humilde casita de adobe en el interior de Guanajuato. Mi padre, Armando, era respetado en toda la región, dueño de una pequeña tienda, siempre con sombrero de paja y cigarro de hoja en la comisura de la boca. Era el tipo de hombre que imponía respeto solo con la mirada, ¿sabes? Pero dentro de casa... dentro era otra historia completamente diferente. Crecí donde la palabra de mi padre era ley absoluta. Mi madre, pobrecita, vivía con la cabeza agachada, siempre asintiendo, siempre obedeciendo. Éramos 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres, siendo yo la menor. Los hombres podían hacer de todo. Asistían a la escuela, jugaban en la calle, tenían libertad. Mi hermana Sebastiana y yo apenas podíamos salir del patio. «Niña decente, no anda vagando por ahí», decía mi padre con esa voz que no admitía réplica. «Niña es para aprender a cuidar la casa, la comida y prepararse para ser esposa». Así transcurrió mi infancia y juventud bajo la mirada vigilante de mi padre. En la escuela llegué solo hasta 4º grado. Después, mi padre consideró que ya sabía leer y escribir suficiente para una mujer. El resto del tiempo lo dedicaba ayudando a mi madre con las tareas domésticas y aprendiendo a cocinar. Por eso, cuando conocí a Gerardo a los 17 años, me enamoré tan rápido. Él apareció como una posibilidad de escape de aquella prisión que era la casa paterna. Gerardo tenía 25 años, trabajaba como chofer de camión y recién se había mudado a nuestra ciudad. Era guapo, de sonrisa fácil, que sabía conversar como ninguno. Nos conocimos en una kermés de la iglesia. Recuerdo que ayudaba sirviendo los antojitos cuando él se acercó al puesto. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: «La comida tiene que ser tan hermosa como quien la prepara». Me sonrojé completamente, pero ese día sentí algo extraño, un hormigueo en el estómago que jamás había experimentado. Desde entonces, Gerardo empezó a frecuentar la tienda de mi padre constantemente. Compraba hasta cosas innecesarias solo para encontrarme, supongo. Pronto mi padre se dio cuenta de sus intenciones, pero no se opuso cuando Gerardo le pidió autorización para cortejearme. De hecho, creo que papá hasta sintió alivio. Una hija casada significaba una boca menos que mantener. El noviazgo fue breve y siempre vigilado. Jamás estábamos a solas. Mi madre, mi hermana o alguno de mis hermanos siempre andaba cerca. Aún así, en esos breves momentos juntos, Gerardo me hacía soñar con otra vida. Me hablaba de las ciudades que recorría en su camión y me prometía que algún día me llevaría a conocer el mar. «Mereces algo mejor que esta vidita de aquí. Conmigo vas a conocer el mundo», me decía Marisol. Y yo le creía. Le creía con toda la fuerza de mi corazón joven e inexperto. Después de 6 meses de noviazgo, anunciamos nuestro compromiso. Gerardo dio el enganche para una casita modesta en el pueblo de al lado, donde viviríamos una vez casados. Poco a poco fue comprando muebles, siempre enseñándome fotografías e incluyéndome en las decisiones. Por primera vez en mi vida me sentía respetada, valorada. Fijamos la boda para junio de 1963. Recién había cumplido 18 años. En los meses anteriores apenas podía dormir de tanta ansiedad. Por fin iba a salir de la casa de mi padre. Por fin iba a ser dueña de mi propia vida. Por fin iba a poder respirar sin esa sensación de asfixia. Si te está gustando mi historia, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo. Una vieja curiosa como yo se alegra al saber hasta dónde puede llegar mi voz en este tal internet. Y hay sorteo en marcha. Quien comente y siga el canal puede ganar un kit de mis tamales que envío a todos los rincones de México. Pero regresemos a la historia, que esto apenas empieza a calentarse. Desafortunadamente, en la víspera de la boda,
Hicieron una pequeña celebración en mi casa. Nada muy elaborado. Éramos pobres después de todo. Solo una cena con la familia más cercana y algunos vecinos. Gerardo no pudo venir porque había ido a recoger el traje prestado de un primo en el pueblo vecino. Regresaría solo la mañana del día siguiente a tiempo para la ceremonia en la iglesia a las 10. La casa estaba repleta aquella noche. Mis tías ayudaban con los últimos preparativos, cosiendo detalles en mi vestido sencillo, pero el más lindo que nuestra condición permitía. Mi madre cocinaba sin parar desde temprano, y el aroma a comida rica invadía todas las habitaciones. Mis hermanos iban y venían trayendo sillas prestadas, arreglando el patio donde se serviría la comida después de la ceremonia. En medio de toda aquella agitación, mi padre estaba extrañamente callado. Sentado en la mecedora del portal, fumaba su cigarro de hoja y observaba todo con una mirada que no podía descifrar. De vez en cuando nuestros ojos se cruzaban y sentía un escalofrío extraño. Había algo diferente en él, algo que me dejaba inquieta sin saber por qué. Cuando todos se fueron y la casa finalmente quedó en silencio, fui al pequeño cuarto que compartía con mi hermana. Sebastiana ya se había casado hacía 2 años y había venido especialmente para mi boda, así que volvería a dormir conmigo en aquella última noche. Pero ella todavía estaba en la cocina, ayudando a mi madre a guardar las últimas cosas. Estaba arreglando mi atado con la poca ropa que llevaría a mi nueva vida, cuando la puerta del cuarto se abrió. Era mi padre. Cerró la puerta atrás de sí y se quedó mirándome por un tiempo que pareció una eternidad. «Mañana te vas», dijo finalmente la voz diferente de lo habitual. «¿Vas a ser mujer de otro hombre?» «Sí, papá», respondí bajito, extrañando aquella conversación. Mi padre nunca había sido de muchas palabras, mucho menos de demostraciones de afecto o preocupación. Se acercó más, se sentó en el borde de la cama donde yo estaba doblando mis ropas, puso la mano en mi hombro de una manera que me hizo congelarme. «¿Sabes lo que ocurre entre un hombre y una mujer en la noche de bodas?», preguntó, los ojos fijos en los míos, de una manera que me hizo querer desviar la mirada, pero no pude. «Sí sé, papá», tartamudeé sintiendo mi cara arder. Mi madre me había explicado algunas cosas y el resto lo había escuchado de las mujeres casadas cuando lavaban ropa en el río. «No, no lo sabes», dijo, la voz ahora un susurro ronco. «Pero yo te voy a enseñar». Lo que sucedió en los minutos siguientes es algo que intenté borrar de mi memoria durante décadas. La mano pesada tapando mi boca para que no gritara, el cuerpo pesado sobre el mío, el dolor físico y del alma al ser violada por el hombre que debía protegerme, las lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro mientras suplicaba a Dios que aquello terminara pronto. Cuando finalmente terminó, se levantó, arregló su ropa como si nada hubiera pasado, y antes de salir del cuarto dijo: «Ahora ya sabes, no harás el ridículo mañana». Me quedé acostada, paralizada, hasta oír a mi hermana llegar. Rápidamente me cubrí, fingí estar dormida. No podía contarle a nadie quién me creería. Mi padre era respetado, un hombre de bien a los ojos de la comunidad. Y aunque me creyeran, ¿qué pasaría con mi boda? Gerardo aún querría a una mujer usada. Pasé la noche en vela, los ojos abiertos en la oscuridad, el cuerpo doliendo, el alma en pedazos. Por la mañana me levanté automáticamente, me bañé, me vestí, dejé que arreglara mi cabello, me miré en el espejo y vi a una extraña, los ojos vacíos, la sonrisa forzada para no levantar sospechas. Caminé hasta el altar como una sonámbula. Vi a Gerardo esperándome, guapo en su traje prestado, los ojos brillando de felicidad. Vi a mi padre a mi lado conduciéndome como manda la tradición. El mismo hombre que horas antes había destruido algo dentro de mí. Dijimos los votos, intercambiamos los anillos, recibimos las bendiciones. Durante toda la ceremonia sentí la mirada de mi padre sobre mí, una mirada de quien sabía que había marcado su presencia de forma permanente en mi vida, incluso cuando me fuera lejos. Aquella noche, en el pequeño cuarto de nuestra nueva casa, cuando Gerardo intentó tocarme con todo el cariño y respeto, me paralicé. No pude explicar por qué. Solo lloré tanto que él se asustó, preguntando qué había pasado, si había hecho algo mal. «Solo estoy nerviosa». Mentí entre sollozos. «Necesito tiempo». Gerardo, siendo el buen hombre que era, respetó. Dormimos tomados de la mano aquella primera noche, y las noches siguientes también.
Fue solo después de casi un mes que logré dejar que me tocara, y aún así cerraba los ojos con fuerza para no ver el rostro de mi padre superponiéndose al suyo. Nuestra vida de casados comenzó así, con ese terrible secreto entre nosotros. Aunque Gerardo no lo supiera, él viajaba mucho. A veces se quedaba semanas fuera con el camión. Yo me quedaba en casa tratando de construir alguna normalidad, tratando de olvidar. Poco a poco me fui adaptando al papel de esposa. Aprendí a sonreír cuando él llegaba, a corresponder a sus demostraciones de afecto, a fingir que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo se había roto para siempre. Aquella noche, pensé que lo peor ya había pasado en aquella terrible noche con mi padre. Poco sabía yo que la vida aún me reservaba más dolor por delante. Después de casi 2 meses de casada, me di cuenta de que mi menstruación no venía. Al principio pensé que eran los nervios, el cuerpo reaccionando a tantos cambios, pero cuando se completaron 3 meses de retraso, ya no había forma de negarlo. Estaba embarazada. La noticia que debería traer alegría trajo pánico. Comencé a hacer cuentas, a recordar las fechas. Gerardo y yo solo habíamos tenido relaciones después de casi un mes de casados. Antes de eso, solo había ocurrido aquella noche con mi padre. La desesperación me consumió por dentro como fuego en paja seca. El niño que crecía en mí no era de mi marido, sino de mi propio padre. En aquella época, en 1963, no existían esos exámenes que hacen hoy para confirmar quién es el padre de un niño. No había forma de probar nada. Y aunque pudiera, ¿cómo explicaría la situación? ¿Quién me creería? ¿Cómo le contaría a Gerardo? Todo lo que él sabía era que finalmente habíamos consumado nuestro matrimonio. Y por lo que él entendía, este bebé era fruto de nuestro amor. Cuando le conté a Gerardo sobre el embarazo, casi explotó de felicidad. Me dio vueltas por la sala, hizo planes, hasta comenzó a hacer una cuna de madera los fines de semana que estaba en casa. Va a ser niño, decía convencido, fuerte como el padre y con el corazón blando de la madre. Cada palabra de alegría suya era una puñalada en mi pecho. La culpa me corroía, pero el miedo era aún mayor. Si contaba la verdad, lo perdería todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. En el mejor de los casos, Gerardo me echaría de casa. En el peor, podría hasta matarme en un ataque de ira. ¿Y quién lo condenaría? En aquella época, en el interior de México, lavar la honra con sangre aún era algo que muchos hombres consideraban su derecho. Entonces hice lo que muchas mujeres antes de mí hicieron cuando se vieron acorraladas por el destino. Me tragué el llanto y seguí adelante. Fingí que todo estaba bien, que aquel embarazo era motivo solo de alegría. Acepté las felicitaciones de los vecinos, los consejos de las mujeres mayores, los regalos de las comadres. Por fuera la imagen de la joven esposa radiante. Por dentro moría un poquito cada día. La barriga fue creciendo, y con ella mi angustia. En las noches en que Gerardo estaba de viaje, lloraba hasta dormirme, abrazada a mi propia barriga, pidiendo perdón a aquella criatura inocente por toda la confusión en la que nacería. Le hablaba bajito. «No es tu culpa, mi hijo, no es tu culpa». Mi madre vino a visitarme cuando estaba en el 6º mes. Trajo algunos víveres, ropita que había cocido para el bebé y las inevitables historias de la familia. Entre ellas, contó que mi padre andaba extraño, más callado de lo normal, bebiendo más de lo acostumbrado, a veces desapareciendo por días. «Creo que te extraña, hija», dijo ella inocente. «Siempre estuvo muy apegado a ti, aunque no lo demostrara. Necesité de todo mi autocontrol para no vomitar allí mismo. La simple mención de mi padre me causaba náuseas peores que las del embarazo». Cambié de tema rápidamente, preguntando por mis hermanos, por las novedades de la ciudad, cualquier cosa que lo alejara de mis pensamientos. Antes de irse, mi madre sostuvo mis manos y dijo mirándome a los ojos: «Tu padre quiere venir a conocer al nieto cuando nazca. Nunca lo dice, pero sé que está orgulloso». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «No, mamá», respondí firme. Quizás demasiado firme. Prefiero esperar a que el bebé crezca un poco. Un recién nacido es muy frágil para un viaje hasta aquí. Era una excusa débil, pero fue la única que pude inventar en ese momento. La verdad es que la idea de mi padre cerca de mi hijo, de su hijo, me causaba un pavor indescriptible.
No permitiría que se acercara al niño, aunque para eso tuviera que huir hasta el fin del mundo. Sofía nació en una madrugada lluviosa de marzo de 1964. Fue un parto difícil, largo, 20 horas de dolor que parecían no tener fin. Gerardo estaba en la carretera. No logró llegar a tiempo. Fue la vecina, doña Silda, partera experimentada, quien me ayudó a traer a aquella criatura al mundo. Cuando finalmente escuché el llanto y doña Silda puso al bebé en mis brazos, toda ensangrentada y perfecta, algo extraño ocurrió dentro de mí. Esperaba sentir rechazo, asco, incluso por aquella niña que llevaba la sangre de mi verdugo. Pero lo que sentí fue un amor tan grande, tan avasallador, que apenas cabía en el pecho. Miré aquel rostro rojo y arrugado y vi solo a mi hija, no la hija de mi padre, no la prueba de mi tormento, solo mi hija, sangre de mi sangre. «Es una niña linda y fuerte», dijo doña Silda limpiando el sudor de mi frente. «¿Cómo la vas a llamar?» «Sofía», respondí sin dudar. Era el nombre de mi abuela materna, la única persona que me había dado cariño verdadero en la infancia. Sofía significaba sabiduría, y yo rezaba para que mi hija tuviera la sabiduría de superar el peso de la sangre que llevaba, aunque nunca lo supiera. Gerardo llegó 2 días después, exhausto del viaje que había interrumpido al saber del nacimiento. Entró en el cuarto donde yo amamantaba a Sofía. Con los ojos desorbitados de emoción se acercó despacio, como si temiera romper aquella escena, y miró a su hija con tanto amor que mi corazón se apretó de culpa. «Es perfecta», susurró tocando con el dedo la manita minúscula de Sofía. «Igualita a ti, Marisol». Agradecía a Dios en aquel momento que Sofía no se pareciera en nada a mi padre. Tenía mis rasgos, mis ojos, mi nariz. Nada en ella denunciaba su verdadero origen. Era un pequeño milagro en medio de la pesadilla que vivía. Los primeros meses con Sofía fueron de adaptación. Gerardo consiguió reducir los viajes por un tiempo, quedándose más en casa para ayudarme. Era un padre dedicado. Cambiaba pañales sin quejarse. Se levantaba de madrugada cuando la bebé lloraba. Cantaba nanas con su voz desafinada, pero llena de amor. Viendo aquella escena, muchas veces me sorprendía pensando que, a pesar de todo, Sofía tenía suerte. Podría no conocer a su padre biológico, y eso era una bendición. Pero tenía un padre de verdad, un hombre que la amaba incondicionalmente. Cuando Sofía cumplió 6 meses, recibí la visita que tanto temía. Mi padre apareció sin avisar. Una tarde en que Gerardo estaba trabajando, abrí la puerta y allí estaba él, el mismo sombrero de paja, el mismo cigarro en la comisura de la boca, pero con más arrugas y canas de las que recordaba. «Vine a conocer a mi nieta», dijo simplemente, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de invitarlo a entrar, incapaz de mandarlo fuera. Sofía estaba en la cuna improvisada en la sala, durmiendo tranquilamente. Su llanto en aquel exacto momento fue como una señal divina, una excusa para alejarme de él. «Se despertó», murmuré dándole la espalda para atender el llamado de mi hija. Cogí a Sofía en brazos, apretándola contra mi pecho, como si pudiera protegerla solo con la fuerza de mi abrazo. Cuando me volví, mi padre ya había entrado y cerrado la puerta tras de sí. Estaba parado en medio de la sala, observándome con Sofía en brazos. «Déjame verla», pidió dando un paso en mi dirección. «No», respondí instintivamente retrocediendo. La palabra salió antes de que pudiera pensar, fuerte y definitiva. Él frunció el ceño sorprendido por mi negativa. En toda mi vida nunca le había dicho no. «¿Qué pasa, Marisol? ¿Por qué estás así? Solo quiero ver a mi nieta». «Ella no es tu nieta», respondí, la voz temblorosa pero decidida. «No es nada tuyo». En aquel momento vi la comprensión atravesar su rostro como un rayo. Él entendió lo que yo quería decir. Entendió que yo sabía que Sofía era su hija, no su nieta. Su rostro se endureció. Los ojos se volvieron fríos como nunca había visto. «Cuidado con lo que dices, niña», amenazó en voz baja. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Vete», pedí sintiendo que las piernas me flahaban, pero manteniéndome firme. «Vete y no vuelvas más. No te quiero cerca de mi hija nunca más». Él me miró fijamente por un largo momento, como evaluando si valía la pena insistir o no. Finalmente se colocó el sombrero de nuevo en la cabeza y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió una última vez.
Debes obediencia a tu padre, Marisol, siempre. No lo olvides. Después de que salió, caí sentada en el suelo, todavía abrazada a Sofía, y lloré como nunca había llorado antes. Lloré de miedo, de rabia, de alivio momentáneo. Sabía que él no se rendiría fácilmente. Hombres como mi padre no aceptan un no de una mujer, mucho menos de una hija. Cuando Gerardo llegó por la noche, notó enseguida que algo andaba mal. Yo estaba pálida, inquieta, mirando constantemente por la ventana. «¿Qué pasa, Mari?», preguntó preocupado. «Parece que viste un fantasma». Casi le conté todo en aquel momento. Casi abrí mi corazón y derramé todo aquel veneno que me corroía por dentro. Pero el miedo fue más fuerte. Miedo de perder a Gerardo, miedo de perder a Sofía, miedo de destruir la familia que estábamos construyendo. «No es nada», mentí. «Solo estoy cansada». Aquella noche no logré dormir. Cada ruido me hacía sobresaltar, imaginando a mi padre invadiendo nuestra casa. En los días siguientes vivía en constante estado de alerta. No dejaba a Sofía sola ni por un minuto. La llevaba conmigo incluso para ir al patio a tender la ropa. Gerardo notaba mi comportamiento extraño, pero lo atribuía al cansancio de cuidar a una bebé pequeña. «Necesitas descansar más», decía siempre. «Déjame que yo me quedo con Sofía cuando estoy en casa». Y así fueron pasando los meses. Sofía crecía fuerte y sana, ajena al tormento de su madre. Comenzó a gatear, luego a dar los primeros pasos, a balbucear las primeras palabras. Papá fue una de las primeras, y cómo dolía y aliviaba al mismo tiempo oírla llamar así a Gerardo. Dolía porque era un recordatorio constante de la mentira que yo vivía. Aliviaba porque en realidad él era el único padre que ella conocía, y si Dios quería, el único que conocería. Cuando Sofía cumplió 1 año, recibí una carta de mi madre. Entre las noticias rutinarias y preguntas sobre la nieta, había un párrafo que me heló la columna. «Tu padre está decidido a visitarlos el próximo mes. Dice que ya esperó demasiado para conocer bien a la nieta. Estamos juntando dinero para el pasaje». El pánico se apoderó de mí. No podía permitir que viniera, que estuviera bajo el mismo techo que Sofía, que intentara establecer cualquier tipo de vínculo con ella. Pero, ¿cómo impedirlo sin levantar sospechas? ¿Cómo explicar a Gerardo, a mi madre, a todo el mundo que no quería a mi propio padre cerca? Fue entonces cuando tomé una decisión drástica. Necesitábamos mudarnos lejos, a un lugar donde mi padre no pudiera encontrarnos fácilmente. Sabía que sería difícil convencer a Gerardo. Él tenía un buen empleo como conductor. Conocía las rutas de la región. Acabábamos de establecernos en aquella casa, pero estaba decidida. Aquella noche, cuando llegó del trabajo, presenté la idea como si fuera un sueño antiguo. «Gerardo, he estado pensando, ¿y si nos mudáramos a Ciudad de México? La capital tiene más oportunidades. Podrías conseguir un mejor empleo, ganar más. Sofía podría estudiar en mejores escuelas cuando crezca». Él me miró sorprendido. «Ciudad de México está tan lejos, Mari, y no conocemos a nadie allá». «Exactamente por eso», insistí. «Sería un nuevo comienzo. Siempre hablaste de mostrarme el mundo. ¿Recuerdas? Ciudad de México sería solo el principio». Argumenté durante días. Usé todas las tácticas que conocía. Hablé de las oportunidades, de los mejores salarios, del futuro de Sofía. No mencioné a mi padre. No mencioné el miedo. No di ningún indicio del verdadero motivo detrás de aquella súbita voluntad de cambiar. Finalmente, después de mucha insistencia, Gerardo accedió. «Está bien», dijo rindiéndose. «Vamos a intentarlo. Si no funciona, siempre podemos volver». Escribí a mi madre al día siguiente informando de la mudanza repentina. Dije que Gerardo había conseguido una propuesta de empleo irrechazable en Ciudad de México y necesitábamos mudarnos inmediatamente. Pedí que avisara a mi padre que desafortunadamente la visita tendría que ser pospuesta. Indinidamente, vendimos lo poco que teníamos, juntamos nuestros ahorros y en menos de un mes estábamos en un autobús rumbo a Ciudad de México. Sofía, con poco más de 1 año, dormía en mi regazo, ajena a la fuga desesperada que emprendíamos. Gerardo, a mi lado, parecía entusiasmado con la nueva aventura. Yo alternaba entre el alivio de estar escapando y el miedo de que de alguna forma mi padre descubriera nuestro paradero. Los primeros meses en Ciudad de México fueron difíciles.
La ciudad, grande, ruidosa y caótica, era un contraste brutal con la vida tranquila del interior que conocíamos. Alquilamos un cuartito en una vecindad de Tepito, donde compartíamos el baño y la cocina con otras 5 familias. Gerardo consiguió empleo como ayudante en un taller mecánico. Ganaba menos que como conductor, pero al menos estaba cerca de casa. Yo comencé a hacer tamales para vender en la puerta de la vecindad. Había aprendido con una vecina de la ciudad anterior y pronto mis tamales se hicieron famosos en el barrio. No ganábamos mucho, pero era suficiente para sobrevivir y guardar un poquito cada mes, soñando con una casa mejor para criar a Sofía. La vida siguió así por casi 2 años. Sofía crecía linda e inteligente, hablando sin parar, corriendo por el pasillo de la vecindad, haciendo amistad con todos los niños. Gerardo, con mucho esfuerzo, logró ser ascendido a mecánico en el taller, lo que mejoró un poco nuestra situación financiera. Yo continuaba con mis tamales, que ahora vendía en un puesto improvisado en un mercado cercano. Fue en ese mercado que el pasado me alcanzó. Estaba concentrada preparando un lote de tamales, cuando oí una voz que me hizo congelar. «No puedo creer que te encontré, hija mía». Levanté los ojos y allí estaba mi padre, más viejo, más acabado, pero con la misma mirada que me perseguía en las pesadillas me había encontrado. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?», pregunté, la voz casi desapareciendo. «No fue fácil», respondió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Pero un padre siempre encuentra a su hija, no importa dónde se esconda». Descubrí después que había seguido pistas, cartas de mi madre que mencionaban vagamente dónde estábamos, conversaciones con conocidos que tenían parientes en Ciudad de México, una búsqueda metódica y paciente que duró casi 2 años, y ahora estaba allí frente a mí como una pesadilla que se materializa en plena luz del día. «¿Qué quieres?», pregunté mirando alrededor para asegurarme de que Sofía no estuviera cerca. Generalmente se quedaba con una vecina cuando yo trabajaba en el mercado, pero a veces venía a visitarme. Ver a mi nieta respondió simplemente como si fuera la petición más natural del mundo. O debería decir a mi hija, la sangre se me heló en las venas. Era la primera vez que lo admitía abiertamente, confirmando lo que yo ya sabía, pero todavía intentaba desesperadamente negar para mí misma. «Vete», susurré con rabia. «No tienes nada tuyo aquí». «Sí lo hay», insistió, la voz baja pero amenazadora. «Y si no me permites verla por las buenas, le contaré todo a tu marido. ¿Cómo crees que reaccionará al saber que está criando a mi hija como si fuera suya?». Era la amenaza que más temía, mi peor pesadilla tomando forma en sus palabras. Me quedé sin reacción, paralizada entre el miedo y la rabia. «Me quedaré hospedado en la pensión de Juárez, cerca de la iglesia», continuó, como si discutiéramos un simple encuentro familiar. «Estaré allí por una semana. Espero tu visita con la niña. Si no apareces hasta el jueves, buscaré a tu marido en el taller». Y con eso dio media vuelta y se fue, dejándome temblando tanto que tuve que apoyarme en el puesto para no caer. Pasé los siguientes días en agonía. No podía ceder al chantaje. Permitir que se acercara a Sofía era impensable, pero tampoco podía arriesgar que Gerardo descubriera la verdad de aquella manera brutal. ¿Qué hacer? ¿A dónde huir esta vez? Fue esa noche, mientras me debatía entre opciones imposibles, que Gerardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba pálido, las manos temblando. Se sentó a la mesa de nuestra pequeña cocina y me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Un hombre fue a buscarme al taller hoy», dijo la voz controlada pero tensa. «Dijo que era tu padre». Mi mundo se derrumbó en ese instante. No había esperado hasta el jueves. No me había dado ni esa oportunidad. «¿Qué? ¿Qué quería?», pregunté sabiendo la respuesta, pero intentando ganar tiempo, intentando pensar en alguna salida. «Quería hablar sobre Sofía», respondió Gerardo, todavía mirándome fijamente. «Sobre cómo ella no es mi hija». El suelo desapareció bajo mis pies en aquel momento. El secreto que había guardado por tanto tiempo, la verdad que había enterrado en las profundidades de mi alma, estaba ahora expuesto como una herida abierta. Miré a Gerardo y vi en sus ojos una mezcla de confusión, rabia y dolor que partió mi corazón en 1000 pedazos. «¿Qué te contó exactamente?», logré preguntar, la voz casi desapareciendo. Gerardo se pasó la mano por el rostro, pareciendo de repente mucho más viejo que sus 30 años.
Me contó que Sofía no es mi hija, que cuando nos casamos ya estabas embarazada de otro hombre, que me mentiste durante todo este tiempo. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el plato que estaba allí saltara. Es verdad, Marisol. Dime que no es verdad. En aquel momento podría haber inventado cualquier historia. Podría haber dicho que mi padre estaba loco, que estaba tratando de separarnos por algún motivo oscuro, que era todo mentira. Pero mirando al hombre que había sido mi puerto seguro durante todos aquellos años, que había amado a Sofía como a su propia hija, que me había dado una vida que nunca soñé que podría tener, no pude continuar con la mentira. Es verdad, susurré, las lágrimas corriendo por el rostro. Sofía no es tu hija biológica, pero tú eres el único padre que ella conoce, el único padre que ella ama. Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor tan profunda que sentí como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Se levantó bruscamente, la silla cayendo al suelo con el movimiento. «¿Cómo pudiste?», gritó, olvidando por un momento que Sofía dormía en el cuarto de al lado. «¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años? ¿Hacerme creer que esa niña era mía? ¿Hacerme amarla como su voz falló? Por más rabia que sintiera hacia mí en aquel momento, el amor por Sofía era real. No podía ser deshecho con una revelación, por más dolorosa que fuera». «¿Quién es el padre?», preguntó después de un largo silencio, la voz ahora más baja, contenida. «¿Es alguien de nuestro pueblo? ¿Alguien que conozco?». Esa era la pregunta que más temía. La pregunta que no podía responder sin destruir completamente nuestra familia, sin manchar para siempre la imagen de Sofía. ¿Cómo decirle que el padre de nuestra niña era también mi padre? ¿Cómo explicar el horror que había ocurrido en la víspera de nuestra boda? «No importa quién es», respondí tratando de ganar tiempo. «Fue solo una vez antes de casarnos. Un error terrible que nunca más se repitió. Por favor, Gerardo, tienes que creerme». «No importa», se rió sin humor. «Claro que importa. Pasé años creyendo que tenía una hija, y ahora descubro que crié a la hija de otro hombre. Tengo derecho a saber quién es». En ese momento, Sofía comenzó a llorar en el cuarto, despertada por los gritos. Instintivamente me levanté para ir a ella, pero Gerardo me sostuvo por el brazo. «No huyas de esta conversación», dijo, los ojos fijos en los míos. «¿Quién es el padre de Sofía?». El llanto de Sofía aumentó ahora llamando «Mamá, papá», con aquella vocecita que siempre derretía nuestros corazones. Vi el rostro de Gerardo cambiar al oír aquel llamado. Por un instante toda la rabia dio lugar a una tristeza profunda. «Ve», dijo finalmente soltando mi brazo. «Ve a calmarla». Pero esta conversación no ha terminado. Corrí al cuarto. Cogí a Sofía en brazos, acunándola y susurrando palabras de consuelo, mientras mis propias lágrimas mojaban sus cabellos. La niña pronto se calmó, volviendo a dormir en mis brazos, ajena al huracán que devastaba nuestra familia aquella noche. Cuando volví a la cocina, Gerardo ya no estaba allí. Se había marchado sin decir a dónde iba, sin decir si volvería. Pasé la noche despierta, acunando a Sofía, mirando por la ventana cada ruido de pasos en la calle, rezando para que volviera, para que me diera una oportunidad de explicar, aunque sin saber cómo explicaría algo inexplicable. Él volvió a la mañana siguiente, los ojos rojos denunciando una noche sin dormir, oliendo a tequila. Estaba más calmado, pero se sentó en el borde de la cama donde yo estaba con Sofía y se quedó mirándola por un largo tiempo, como si buscara en sus facciones alguna señal de la verdad que le había sido ocultada. «Necesito saber, Marisol», dijo finalmente, la voz ronca. «Necesito saber quién es el padre». «¿Por qué, Gerardo?», pregunté desesperada. «¿Qué va a cambiar? Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Ella te ama como padre. Tú la amas como hija. ¿Por qué necesitamos traer a esa persona a nuestras vidas? Porque necesito entender. Necesito saber por qué me hiciste esto. Si fue alguien a quien amabas, si fue...». Se detuvo de repente. Una nueva sospecha surgiendo en sus ojos fue a la fuerza. «¿Alguien te forzó?». La pregunta quedó en el aire, pesada como plomo. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que había sucedido. Incluso sin saberlo exactamente, sentí como si una represa dentro de mí se hubiera roto
y antes de que pudiera controlarlo, las palabras comenzaron a salir entre sollozos. Sí, confesé, abrazando a Sofía con más fuerza, como si pudiera protegerla de la verdad terrible. Sí, fue a la fuerza. En la víspera de nuestra boda vi el rostro de Gerardo cambiar, la rabia dando lugar al shock, después a la comprensión y finalmente a una compasión que no esperaba ver tan pronto. ¿Quién?, preguntó la voz ahora un susurro tenso. ¿Quién te hizo eso, Mari? Bajé los ojos, incapaz de mirarlo al decir aquellas palabras. «Mi padre», susurré tan bajo que tuvo que inclinarse para oír. Fue mi padre. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Cuando finalmente tuve el valor de mirar a Gerardo, vi en su rostro una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de horror, asco y una furia tan grande que me asustó. «¿Tu padre?», repitió como si no pudiera creer lo que había oído. «Tu propio padre te hizo eso, y después vino aquí para ver a Sofía». Asentí, incapaz de hablar más. Toda la historia que había mantenido enterrada por 3 años salió poco a poco. La noche de la víspera de la boda, el miedo que me impidió contar la verdad, el descubrimiento del embarazo, la visita de mi padre, la huida a Ciudad de México, y ahora, finalmente, él encontrándonos. Gerardo escuchó todo en silencio, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Cuando terminé, se levantó y caminó hasta la ventana, mirando a la calle concurrida allá afuera. «¿Dónde está?», preguntó tras un largo silencio. «En la pensión de Juárez, cerca de la iglesia», respondí, sintiendo un escalofrío al recordar las palabras de mi padre. «Pero Gerardo, no hagas nada, por favor. Puede lastimarte. Puede lastimarnos aún más». Gerardo se volvió hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía vi lágrimas en sus ojos. «¿Por qué no me lo contaste antes, Mari? ¿Por qué cargaste este peso tú sola? Yo habría entendido. Te habría ayudado. Habríamos enfrentado esto juntos». Tuve miedo, confesé, las lágrimas volviendo con fuerza. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que, aunque me creyeras, ya no quisieras casarte conmigo. No me consideraras lo suficientemente limpia. Miedo de perder la única oportunidad de felicidad que tuve en la vida. Él se acercó, se sentó a mi lado en la cama y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo fuerte, protector, que decía más que cualquier palabra. «Te amo, Marisol», dijo con la voz entrecortada. «Te he amado desde el primer día que te vi en aquella kermés. Nada de lo que tu padre hizo cambia eso. Y Sofía». Él miró a la niña que dormía tranquilamente entre nosotros. «Sofía es mi hija. No importa cómo vino al mundo. Ella es mi hija aquí». Y señaló su corazón. En aquel momento, por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar de verdad. El peso del secreto había sido levantado, y aún en medio de la tormenta que todavía enfrentábamos, había una luz de esperanza. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté insegura. «Primero voy a asegurarme de que tu padre nunca más se acerque a ustedes dos», respondió Gerardo, una determinación férrea en la voz. «Después vamos a comenzar de nuevo. Tal vez en otro lugar donde nadie nos conozca, donde Sofía pueda crecer sin esta sombra. Pero, ¿qué vas a hacer con mi padre? Él es peligroso, Gerardo. No quiero que te lastimes por nuestra causa». «No me voy a lastimar», garantizó. «Y no voy a hacer nada estúpido. Pero él necesita entender que nunca más se acercará a mi familia». Gerardo salió poco después. Dijo que iba a hablar con mi padre, a dejar las cosas claras. Me quedé en casa temblando de miedo, imaginando 1000 escenarios terribles. ¿Y si mi padre lastimaba a Gerardo? ¿Y si llamaba a la policía? Inventaba alguna historia. ¿Y si Gerardo perdía el control y hacía algo que lo llevara a la cárcel? Las horas se arrastraron como días. Sofía se despertó, jugó, comió alegremente ajena al drama que se desarrollaba. Mirándola tan inocente, tan llena de vida, me preguntaba cómo algo tan puro podía haber surgido de un acto tan terrible. Era un recordatorio diario de que incluso en las situaciones más oscuras, la vida encuentra una manera de florecer. Gerardo volvió al final de la tarde. Parecía exhausto, pero extrañamente en paz. No había señales de pelea ni de bebida. Se sentó a mi lado en la cama y sostuvo mis manos. «Está hecho», dijo simplemente. «Él no las molestará más». «¿Qué hiciste?», pregunté temerosa de la respuesta.
Hablé con él. Dejé claro que sé todo, que Sofía es mi hija a los ojos de la ley y de Dios, y que si intenta acercarse a ustedes de nuevo, iré a la policía y contaré todo. Sé que puede ser difícil de probar después de tanto tiempo, pero el escándalo sería suficiente para destruir su reputación en aquel pueblito. Es de lo que hombres como él tienen más miedo perder, la máscara de respetabilidad. Y él aceptó así. Tan fácil. Gerardo dio una sonrisa triste. No fue fácil. Lo negó todo al principio. Después intentó amenazarme. Después intentó comprarme. Pero cuando vio que nada de eso funcionaba, que yo no le tenía miedo, acabó cediendo. Dijo que se irá mañana temprano y que nunca más nos buscará. Quise creer. Desesperadamente quise creer que sería tan simple, pero conocía a mi padre demasiado bien para pensar que se rendiría tan fácilmente. No confío en él. Gerardo puede estar diciendo eso solo para ganar tiempo, para planear algo. Yo tampoco confío, admitió. Por eso creo que es mejor que nos mudemos de nuevo, más lejos. Esta vez estaba pensando en Monterrey. Tengo un primo allá que puede ayudarnos a encontrar trabajo, un lugar para quedarnos. Monterrey. Repetí asustada con la idea de una ciudad tan grande, tan distante de todo lo que conocía. ¿Estás seguro? Es lo suficientemente lejos para que él no nos encuentre fácilmente, y lo suficientemente grande para perdernos entre la multitud. Podemos comenzar de nuevo allí, Mari, una vida nueva, sin estas sombras del pasado. La idea era aterradora, pero también liberadora. Dejar todo atrás, no solo los muebles viejos y las ollas agrietadas, sino principalmente los fantasmas que nos perseguían. Tener una oportunidad real de ser feliz, de criar a Sofía sin miedo, de vivir el amor que sentíamos el uno por el otro, sin aquella nube oscura sobre nosotros. Vamos, accedí finalmente. Vamos a Monterrey. Las siguientes semanas fueron de preparativos frenéticos. Vendimos lo poco que teníamos. Juntamos cada centavo. Gerardo renunció al taller. Escribí una última carta a mi madre, diciendo apenas que nos estábamos mudando nuevamente, sin mencionar a dónde, pidiéndole que no intentara encontrarnos. Era doloroso cortar estos últimos lazos, pero necesario para nuestra seguridad. Partimos en una mañana soleada de agosto de 1967. Sofía, ahora con 3 años y medio, estaba emocionada con la idea de viajar en autobús por muchos días, como le explicamos, demasiado pequeña para entender las verdaderas razones del cambio. Vivía todo como una gran aventura. El viaje fue largo y agotador. 3 días en la carretera, durmiendo en pensiones baratas por el camino, comiendo lo que se podía en las paradas. Sofía, siempre adaptable, transformaba cada parada en un nuevo juego. Gerardo, a pesar del cansancio, mantenía aquella mirada determinada de quien está luchando por el futuro de la familia. Yo alternaba entre la esperanza de una vida nueva y el miedo de que de alguna forma el pasado nos alcanzara de nuevo. Cada vez que el autobús se detenía, miraba por la ventana, temerosa de ver a mi padre entre los pasajeros que subían. Cada vez que alguien me miraba por demasiado tiempo, sentía un escalofrío, imaginando si sería alguien enviado por él para seguirnos. Llegamos a Monterrey en una tarde calurosa. La ciudad era un shock para nuestros ojos acostumbrados a ciudades más pequeñas. Los edificios enormes, las calles congestionadas, el movimiento constante de personas, coches, autobuses. El primo de Gerardo, Osvaldo, nos esperaba en la estación de autobuses. Había conseguido un cuartito para nosotros, en una vecindad en Independencia, en la zona sur, y un puesto de ayudante para Gerardo en el taller donde trabajaba. No es mucho, dijo Osvaldo mientras nos llevaba a nuestro nuevo hogar, pero es un comienzo. El cuartito era minúsculo, apenas cabía la cama de matrimonio y un colchón en el suelo para Sofía. El baño era compartido con otras 3 familias, al igual que la cocina improvisada en el pasillo. Pero era nuestro, era seguro, era un nuevo comienzo. Gerardo comenzó a trabajar al día siguiente. Yo, después de algunos días explorando los alrededores, me di cuenta de que allí no podría vender tamales. La comida del centro de México no era tan popular, y ya había muchas vendedoras de comida callejera en la región. Necesitaba adaptarme. Aprendí con una vecina a hacer gorditas y tacos, comidas que los regiomontanos adoraban. Pronto monté un pequeño puesto en el mercado del barrio
vendiendo estos platillos que, para mi sorpresa, tenían tanto éxito como mis tamales en Guanajuato. Sofía venía conmigo ayudando de la manera en que una niña de casi 4 años podía ayudar, sonriendo a los clientes, contando historias inventadas, encantando a todos con su personalidad vivaz. Los meses fueron pasando, y lentamente fuimos echando raíces en aquella ciudad grande y caótica. Gerardo fue ascendido en el taller, ganando lo suficiente para alquilar un lugar un poco mejor, un apartamento minúsculo, pero solo nuestro, sin baño compartido. Sofía comenzó a asistir a una escuelita pública cerca de casa, donde pronto se destacó por su inteligencia y facilidad para hacer amigos. Yo continuaba con mi puesto de antojitos, que poco a poco fue creciendo, ganando fama en el barrio. Comencé a recibir pedidos para fiestas, lo que aumentaba nuestros ingresos. Por primera vez en la vida teníamos alguna seguridad financiera, alguna estabilidad. El fantasma de mi padre se fue alejando poco a poco. Dejé de mirar por encima del hombro en cada esquina. Dejé de despertar sobresaltada en medio de la noche, creyendo haber oído su voz. La distancia y el tiempo fueron construyendo una barrera que, aunque frágil, nos protegía de aquellos recuerdos. Gerardo y yo también fuimos reconstruyendo nuestra relación. El trauma de la revelación sobre Sofía había dejado cicatrices, claro, pero él mantuvo su palabra. Nunca trató a Sofía diferente por saber la verdad sobre su origen. Al contrario, parecía aún más determinado a ser el mejor padre posible, como si quisiera compensarla por algo que ella ni siquiera sabía que había perdido. Nuestra vida íntima, que había sido difícil desde el principio debido al trauma que yo cargaba, comenzó lentamente a mejorar. Gerardo era paciente, respetuoso, nunca me presionó. Con el tiempo fui aprendiendo a separar aquella noche terrible de las expresiones de amor entre nosotros dos. No fue fácil, y hubo momentos de recaída, noches en que un toque inocente desencadenaba recuerdos que me paralizaban, pero él siempre entendió, siempre esperó, siempre me amó. A pesar de todo, cuando Sofía cumplió 5 años en 1969, descubrí que estaba embarazada nuevamente. Fue una sorpresa. Después de tanto tiempo intentando sin éxito, casi habíamos desistido de la idea de tener más hijos. El médico del centro de salud dijo que probablemente el estrés y el trauma habían afectado mi fertilidad. Y ahora que estábamos más tranquilos, mi cuerpo finalmente estaba listo. La noticia trajo una alegría que no esperábamos sentir de nuevo. Sofía estaba emocionada con la idea de un hermanito. Gerardo, aunque preocupado por las finanzas, no cabía en sí de felicidad. Y yo sentía como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. Un embarazo planeado, deseado, fruto de amor verdadero. En los meses que siguieron, nuestra pequeña familia vivió una paz que nunca habíamos experimentado antes. Gerardo trabajaba duro. Yo mantenía mi puesto incluso con la barriga creciendo. Sofía iba bien en la escuela y hablaba sin parar sobre el bebé que estaba llegando. Era como si finalmente hubiéramos dejado atrás aquella sombra oscura que nos perseguía. Hasta que en el 7º mes de embarazo recibimos una carta que lo cambió todo nuevamente. La carta era de mi madre, la primera en casi 2 años desde que nos habíamos mudado a Monterrey. No sé cómo consiguió nuestra dirección. Sospeché que Osvaldo, el primo de Gerardo, pudo haber dado alguna pista, incluso sin conocer toda la historia. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La caligrafía temblorosa de mi madre, que apenas sabía escribir, traía noticias que jamás esperaba recibir. Mi hija Marisol, espero que esta carta te encuentre bien. Te he buscado durante mucho tiempo. Tu padre falleció hace 2 meses. Tuvo un derrame mientras trabajaba en el campo. No sufrió, fue rápido. Antes de morir me contó todo sobre lo que te hizo en la víspera de tu boda. Sobre Sofía. No sé si algún día me perdonarás por no haberte protegido. No sé si algún día me perdonaré a mí misma. Solo sé que necesito verte, conocer a mí, ni pedirte perdón personalmente. Si puedes encontrar en tu corazón un lugar para tu madre, por favor escríbeme. Estoy viviendo con tu hermano José, ahora con amor y arrepentimiento. Tu madre, Josefa. Leí la carta varias veces, las lágrimas empañando mi visión. Mi padre estaba muerto. El monstruo de mis pesadillas ya no existía. Y mi madre ahora sabía la verdad.
una verdad que tendría que cargar por el resto de su vida al igual que yo. Cuando Gerardo llegó del trabajo, le mostré la carta. La leyó en silencio. Después me abrazó largamente. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Era una pregunta difícil. Parte de mí quería ignorar la carta, seguir adelante, como si aquel capítulo de mi vida estuviera definitivamente cerrado. Pero otra parte, la parte que todavía era hija, que todavía recordaba los pocos momentos de cariño que mi madre conseguía demostrar en medio de la opresión de mi padre, quería responder. Quería darle la oportunidad de conocer a Sofía, de conocer al nuevo bebé que estaba llegando. «Sé», respondí honestamente. «Necesito pensar». Aquella noche no pude dormir. Acostada al lado de Gerardo, sentía al bebé moviéndose en mi barriga, como si también estuviera inquieto con la noticia. Sofía dormía tranquilamente en el cuartito de al lado, ajena al torbellino de emociones que su madre enfrentaba. Pensé en mi madre, en aquella mujer silenciosa y sumisa que nunca tuvo voz dentro de su propia casa. ¿Habría sospechado algo? ¿Habría notado algún cambio en el comportamiento de mi padre o en el mío después de aquella noche? ¿O la revelación en el lecho de muerte había sido un shock completo, una traición final de un hombre que ya la había traicionado de tantas formas? Pensé en Sofía, que nunca había conocido a una abuela. Mi suegra había muerto antes incluso de que nos conociéramos, y ahora mi madre estaba allí queriendo formar parte de su vida. ¿Tenía yo el derecho de negarle eso a Sofía? De negarle la oportunidad de tener un pedazo más de familia, especialmente ahora que el peligro real, mi padre, ya no existía. Y finalmente pensé en el bebé que llevaba dentro. Este hijo o hija nacería en un mundo donde su abuelo materno ya no existía, donde el secreto terrible que envolvió el nacimiento de su hermana ya no tenía el mismo poder para destruir a nuestra familia. ¿No sería mejor que naciera también en un mundo donde hubiera reconciliación, perdón, sanación? Después de días de reflexión con el apoyo de Gerardo, tomé mi decisión. Escribí de vuelta a mi madre, invitándola a visitarnos después del nacimiento del bebé. No prometí perdón, ni sabía si era capaz de eso todavía, pero ofrecía una apertura, una oportunidad de reconstruir algún tipo de relación. José Augusto nació en una madrugada de diciembre de 1969, fuerte y saludable como su padre. Sofía, ahora con casi 6 años, estaba encantada con su hermanito, asumiendo inmediatamente el papel de hermana mayor protectora. Gerardo, que ya era un padre maravilloso para Sofía, se derretía con el hijo que llevaba su sangre, aunque nunca, ni por un instante, hizo distinción alguna entre los dos niños. Mi madre llegó 2 semanas después. Estaba más vieja, más delgada, sus ojos cargando un peso que reconocí bien, el peso de la culpa, del arrepentimiento tardío. Nuestro reencuentro fue difícil, lleno de lágrimas contenidas, palabras ahogadas, sentimientos demasiado complejos para ser expresados. Sofía, con la inocencia de los niños, rompió el hielo, se acercó a la abuela que nunca había conocido y simplemente preguntó: «¿Sabes contar cuentos? Papá cuenta cuentos todas las noches, pero siempre olvida las partes más divertidas». Mi madre sonrió. La primera sonrisa genuina que vi en su rostro en años. «Sé muchas historias, mi niña. Historias del campo, de animales, de aparecidos, exclamó Sofía emocionada. «Cuenta una ahora». Y así, alrededor de historias, primero para Sofía, después para todos nosotros, mi madre fue lentamente reconectándose con nuestra familia. No fue fácil ni rápido. Había heridas demasiado profundas, silencios demasiado largos entre nosotras. Pero día tras día, visita tras visita, ella acabó mudándose a Monterrey, a un cuartito no muy lejos del nuestro. Fuimos reconstruyendo algo parecido a una relación madre e hija. Nunca hablamos directamente sobre lo que mi padre había hecho. Era un tema que flotaba entre nosotras, omnipresente, pero nunca mencionado. Quizás era mejor así. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser puestas en palabras, incluso entre personas que comparten el dolor. Los años fueron pasando. Sofía creció. Se convirtió en una adolescente brillante, determinada a estudiar, a ser alguien en la vida. José siguió los pasos de su padre, apasionado por los coches desde pequeño, ayudando en el taller que Gerardo finalmente consiguió abrir después de años ahorrando.
Nuestra vida no fue perfecta. Tuvimos dificultades financieras, problemas de salud, peleas como cualquier familia. Pero teníamos algo que por mucho tiempo pensé que nunca tendría: paz. La paz de vivir sin miedo, sin secretos sofocantes, sin la sombra constante de un pasado que amenazaba con destruirlo todo en cualquier momento. Sofía nunca supo la verdad sobre su origen. Fue una decisión consciente que Gerardo y yo tomamos juntos. Qué bien le haría saberlo. Propósito serviría más allá de cargar con un peso que ni siquiera era suyo. Gerardo era su padre en todos los sentidos que importaban, en el amor, en la dedicación, en la presencia constante. La verdad biológica era apenas un detalle sombrío que no necesitaba entrar en su vida. Mi madre, que inicialmente pensaba que Sofía tenía derecho a saber, con el tiempo estuvo de acuerdo con nuestra decisión. «Es una niña feliz», dijo una vez observando a Sofía jugar con José, en el pequeño patio del apartamento de planta baja al que nos habíamos mudado. «Tu padre ya hizo demasiado daño a esta familia. No necesitas seguir haciéndolo después de muerto». Y así continuamos construyendo una vida que, si no era extraordinaria a los ojos del mundo, era preciosa para nosotros. Una vida construida sobre las ruinas de un pasado terrible, pero que florecía a pesar de todo, o quizás de alguna manera extraña gracias a todo lo que habíamos pasado. Los años fueron pasando como agua en el río, a veces tranquilos, a veces turbulentos, pero siempre siguiendo adelante. Sofía creció y se convirtió en una joven hermosa, estudiosa y determinada. Con mucho sacrificio nuestro, logró entrar en la Facultad de Enfermería en 1987. Fue la primera persona de la familia en pisar una universidad, y el orgullo que sentíamos no cabía en el pecho. José, nuestro pequeño, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un hábil mecánico. A los 18 años ya era el brazo derecho de Gerardo en el taller, que ahora había crecido y empleaba a 3 personas más. Nuestra vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible después de todo lo que pasé. Teníamos una casa propia, pequeña, pero cómoda, en un barrio sencillo de la zona sur de Monterrey. Mi puesto de antojitos había evolucionado a un pequeño restaurante de comida tradicional, El Sabor de México, que tenía éxito en el barrio. Mi madre, ya anciana, pero aún lúcida, vivía con nosotros desde que un problema de corazón le impidió vivir sola. Era una buena vida, una vida que me hacía agradecer a Dios todos los días por haberme dado la fuerza para sobrevivir y construir algo hermoso de las cenizas. El secreto sobre el origen de Sofía seguía enterrado, conocido solo por mí, Gerardo y mi madre. Era un peso que cargábamos para que Sofía pudiera vivir libre de él, o eso pensábamos. Fue en una noche de septiembre de 1991 cuando nuestro mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. Sofía, entonces con 25 años, había terminado la universidad y trabajaba como enfermera en un hospital público. Estaba comprometida con Lucas, un médico que conoció durante las prácticas. Era un buen muchacho de familia sencilla como la nuestra, que la trataba con respeto y cariño. La boda estaba fijada para diciembre de ese año. Estábamos todos en la sala después de la cena dominical, una tradición que manteníamos religiosamente. Gerardo y José discutían sobre fútbol. Mi madre dormitaba en el sillón. Yo arreglaba algunos detalles del vestido de novia que estábamos haciendo para ahorrar. Sofía estaba callada jugando con su anillo de compromiso, con una mirada distante que no combinaba con su personalidad siempre vivaz. «¿Todo bien, hija?», pregunté notando su inquietud. Ella levantó los ojos hacia mí, y lo que vi en ellos me asustó. Una mezcla de miedo, confusión y determinación que me recordó inmediatamente a mí misma, décadas atrás, cuando enfrentaba mis propios demonios. «Necesito hablar con ustedes», dijo, la voz más firme de lo que su mirada sugería. «Con todos ustedes». Algo en la manera en que habló hizo que toda la sala quedara en silencio. Hasta mi madre despertó de su siesta, sentándose más erguida en el sillón. Gerardo apagó la televisión. José dejó de hojear la revista de coches. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, que ahora parecía reunir valor para decir algo difícil. «Estoy embarazada», anunció finalmente. Hubo un momento de perplejidad seguido de exclamaciones de alegría. «¡Un bebé!», una noticia que normalmente sería celebrada con abrazos y felicitaciones.
Pero algo en el rostro de Sofía decía que había más, mucho más. «Eso es maravilloso, hija», exclamé tratando de ocultar mi aprensión. «Ustedes adelantaron un poquito la familia, pero eso no es problema». «La boda ya está cerca y no es eso, mamá», interrumpió ella, la voz temblorosa. «El problema no es estar embarazada antes de la boda. El problema es...» Respiró hondo como quien toma coraje para un salto en aguas profundas. «El problema es que el bebé no es de Lucas». La sala cayó en un silencio sepulcral. Gerardo se enderezó en la silla, el rostro súbitamente serio. José parecía incómodo, como si estuviera presenciando algo que no debería. Mi madre llevó la mano al pecho, un gesto que se había vuelto común desde sus problemas cardíacos. «¿Cómo que no es de Lucas?», pregunté tratando de mantener la calma. «Sofía, ¿qué está pasando?». Ella comenzó a llorar, las lágrimas corriendo silenciosamente por el rostro que tanto se parecía al mío. No sé cómo contar esto. Es tan horrible, tan imposible. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi columna. Había algo demasiado familiar en aquella escena, en aquellas palabras, en aquella desesperación contenida. Sin darme cuenta llevé la mano a la boca, temiendo lo que vendría a continuación. «Fue mi padre», dijo finalmente, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de la garganta. «El padre de mi bebé es mi propio padre». La sala giró a mi alrededor. Miré a Gerardo, que había palidecido mortalmente. Él se levantó de un salto, los puños cerrados. «¿Qué? Eso es imposible». «Sofía, ¿qué estás diciendo? Yo nunca jamás». «No, tú no, papá», interrumpió Sofía, la voz ahora extrañamente calmada en medio del caos. «Mi padre biológico». El tiempo pareció congelarse. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. ¿Cómo sabía ella? ¿Quién le había contado? Y más importante, ¿cómo su padre biológico, muerto hacía más de 20 años, podría ser el padre del bebé que esperaba? «¿De qué estás hablando, maná?», preguntó José completamente confundido. «Nuestro padre es Gerardo. Siempre lo ha sido». Sofía sacudió la cabeza secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No para mí. Descubrí hace unos meses que Gerardo no es mi padre biológico». Miré a mi madre, que parecía a punto de desmayarse. ¿Habría sido ella? ¿Le habría contado a Sofía después de todos estos años guardando el secreto? «¿Cómo?», comencé, pero mi voz falló. Tragué saliva e intenté de nuevo. «¿Cómo descubriste eso, hija?». «Encontré unas cartas antiguas», respondió Sofía. «Cartas de la abuela para ti, mamá. Estaba buscando la receta de aquel pastel de elote en tu habitación y encontré una caja debajo de la cama. No quería husmear, lo juro, pero vi nombre en una de las cartas y seguí leyendo. Mi madre había escrito varias a lo largo de los años y en algunas mencionaba vagamente el secreto sobre Sofía, nunca explícitamente. Siempre tuvimos miedo de que las cartas cayeran en manos equivocadas, pero con referencias que alguien determinado podría juntar como piezas de un rompecabezas. Entonces comencé a investigar», continuó Sofía. «Fui hasta nuestro pueblo natal en Guanajuato. Dije que era un viaje de trabajo, ¿recuerdas? Encontré personas que conocieron a nuestra familia. Hice preguntas. Junté pedazos de la historia». «Sofía». Gerardo intentó intervenir, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. «Y entonces lo encontré», dijo la voz casi desapareciendo. «Encontré a mi padre biológico». «Imposible», susurré sintiendo la sangre helarse en mis venas. «Está muerto. Murió hace más de 20 años». Sofía me miró con una mezcla de confusión e incredulidad. «Muerto». «No, mamá. Está vivo. Vive en Guadalajara ahora. Fue allí donde lo encontré». La sala comenzó a girar de nuevo. Sentí a Gerardo sostener mi brazo apoyándome antes de que cayera. «¿Quién?», pregunté, la voz casi inaudible. «¿A quién encontraste, Sofía?». «A Armando Álvarez», respondió ella. «Mi abuelo, o mejor dicho, mi padre vivo en Guadalajara». Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. Yo había recibido la noticia de su muerte. Mi madre lo había confirmado. Era imposible que miré a mi madre, que ahora lloraba silenciosamente en el sillón, el rostro enterrado en las manos, y supe, en ese instante que había sido engañada, que la muerte de mi padre había sido una mentira piadosa, contada por mi madre para darme paz, para protegernos. «Mamá», llamé.
la voz temblorosa de emoción contenida. «Es verdad, está vivo». Ella levantó el rostro, los ojos rojos, las manos temblando. «Perdóname, hija mía», susurró. «Pensé que sería mejor así». Él había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Cuando vine a Monterrey pensé que estarían más seguras si creían que estaba muerto. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tantos años viviendo con esa mentira, creyendo que el monstruo de mis pesadillas ya no podía alcanzarme, cuando en realidad estaba por ahí vivo, y ahora había encontrado a Sofía. «¿Qué te hizo?», pregunté a Sofía temiendo la respuesta, pero necesitando saberlo. «¿Te lastimó?». Sofía bajó los ojos, incapaz de mirarme. «No fue así al principio», dijo en voz baja. Se presentó como un pariente lejano que me había conocido cuando era bebé. Fue amable. Contó historias de la familia. Me compró regalos. Dijo que tenía información sobre mi padre biológico, pero que necesitaba tiempo para contarme todo. Mi estómago se revolvió. Conocía bien aquella táctica. La amabilidad calculada, la manipulación sutil, la creación de confianza para después. «Nos encontramos varias veces», continuó Sofía. «Él siempre tenía una nueva historia, un nuevo detalle, pero nunca me decía quién era mi padre, hasta que un día, después de algunas copas, se detuvo incapaz de continuar. No necesitaba hacerlo. Yo sabía exactamente lo que había pasado, el mismo horror que yo había vivido décadas atrás, repitiéndose con mi hija en un ciclo perverso que parecía no tener fin. Solo después», retomó Sofía, la voz ahora casi un susurro. «Solo después me contó la verdad, que él era mi padre biológico que había estado contigo antes de tu matrimonio. La mentira final, la manipulación suprema. No solo había abusado de ella, sino que había distorsionado la verdad para parecer menos monstruoso, para hacer que Sofía creyera que había sido una aventura, no una violación. Y ahora ella llevaba un hijo de él, así como yo la había llevado a ella. Gerardo, que había permanecido en silencio, absorbiendo todo con un horror creciente, finalmente habló. Su voz era diferente, más grave, más dura de lo que jamás había escuchado. «¿Dónde está ahora?», preguntó, los puños todavía cerrados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «En un hotel en el centro», respondió Sofía. «Él me siguió hasta Monterrey. Dice que quiere formar parte de la vida del bebé». «No», dijo Gerardo, la palabra saliendo como un gruñido. «No va a suceder nunca». Sofía comenzó a llorar de nuevo, el cuerpo sacudiéndose con sollozos. «No sé qué hacer. Lucas no sabe nada de esto. ¿Cómo voy a contárselo? ¿Cómo puedo explicar que el bebé que estoy esperando es de mi propio...?» No pudo terminar la frase. José, que había permanecido en shock hasta ese momento, se acercó a su hermana y la abrazó torpemente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo su dolor. Sofía llamé forzándome a mantener la calma a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. «Hija mía, mírame». Ella levantó los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Hay algo que necesitas saber». Continué sintiendo que era la hora finalmente de contar toda la verdad, algo sobre tu nacimiento, sobre tu padre biológico. Y entonces, por primera vez, conté la historia completa. La violación en la víspera de mi boda, el descubrimiento del embarazo, la decisión de criar a Sofía como hija de Gerardo, la persecución de mi padre, la huida a Ciudad de México y después a Monterrey, la mentira sobre su muerte. Conté todo sin ahorrar detalles, mientras las lágrimas corrían por mi rostro y por el de todos en la sala. Cuando terminé, el silencio que siguió era denso, casi palpable. Sofía me miraba con una expresión que no logré descifrar. Horror, comprensión, tal vez incluso algún alivio por finalmente entender su propia historia. «Entonces, yo soy», comenzó ella, la voz fallando. «Eres mi hija», interrumpí firmemente, «y hija de Gerardo, que te crió con todo el amor del mundo. Tu origen no define quién eres, Sofía. Nunca lo ha hecho». «¿Y el bebé?», preguntó poniendo la mano sobre el vientre a un plano. «¿Qué hago con este bebé?». La pregunta quedó en el aire, pesada como plomo. Era una decisión imposible, una encrucijada terrible en la vida de mi hija, e irónicamente una que yo nunca tuve que enfrentar. Cuando descubrí que esperaba a Sofía, el aborto no era una opción que siquiera considerara.
tanto por mis creencias como por la completa falta de acceso a algo así en el interior de Guanajuato de los años 60. Pero estábamos en 1991 en Monterrey. Sofía tenía otras posibilidades, otros caminos. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, respondí finalmente. Pero sea cual sea tu elección, estaremos a tu lado todos nosotros. Miré a Gerardo, que asintió gravemente. Incluso en medio de la rabia que sentía por mi padre, incluso en medio del shock de la situación, su amor por Sofía hablaba más alto. Él sería su puerto seguro, así como había sido el mío. Primero, dijo Gerardo, la voz ahora más controlada, necesitamos ocuparnos de él, de Armando. Él es peligroso, advertí. Ustedes no saben de lo que es capaz. Yo lo sé, respondió Sofía en voz baja. Ahora lo sé. El dolor en su voz partió mi corazón. Mi hija, a quien había intentado proteger durante toda la vida, había sido alcanzada por el mismo mal que me afectó a mí. La historia se había repetido. A pesar de todos nuestros esfuerzos por reescribir el pasado, no voy a dejar que se acerque a ti de nuevo, dijo Gerardo. La determinación férrea en su voz. Ni a ti, ni al bebé, si decides tenerlo. ¿Pero cómo?, pregunté, el miedo consumiéndome. Él siempre encuentra una manera, siempre. Esta vez es diferente, respondió Gerardo. Ya no somos aquella pareja joven y asustada, huyendo en mitad de la noche. Tenemos una vida establecida, tenemos recursos, tenemos personas que pueden ayudarnos. Se levantó, tomó el teléfono y comenzó a marcar un número. Voy a llamar a Renato, dijo, refiriéndose a un amigo abogado que nos ayudaba ocasionalmente con asuntos del taller. Vamos a conseguir una orden de restricción contra él y después iremos a la policía. ¡Policía!, repetí asustada. ¿Pero qué pruebas tenemos? Fue hace tanto tiempo. Tenemos el testimonio de Sofía, respondió Gerardo firmemente. Y si te hizo esto a ti, a ella, probablemente se lo hizo a otras mujeres también. La policía puede investigar, encontrar a otras víctimas. La idea de exponer públicamente nuestro secreto, de revivir todo aquel horror en comisarías y tribunales, me aterrorizaba. Pero mirando a Sofía, a la desesperación en sus ojos, supe que no teníamos elección. El ciclo necesitaba ser roto de una vez por todas. La noche se extendió en discusiones, lágrimas, planificaciones. José, todavía tratando de procesar todo lo que había oído, se ofreció a dormir en el sofá de la sala para montar guardia. Un gesto ingenuo pero conmovedor de protección. Mi madre, devastada por la revelación de que su mentira no nos había protegido como esperaba, acabó tomando un calmante y yéndose a acostar temprano. Sofía decidió quedarse con nosotros aquella noche, incapaz de volver a su propio apartamento, donde vivía sola desde que comenzó a trabajar. Y Lucas preguntó en determinado momento, ¿cómo voy a contárselo? Era la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo explicar algo así al hombre que amaba, que planeaba casarse con ella en pocos meses? ¿Cómo pedirle que aceptara un bebé concebido en aquellas circunstancias? Con la verdad, respondí finalmente. Si te ama de verdad, comprenderá. Te apoyará como Gerardo me apoyó a mí. ¿Y si no me apoya?, preguntó el miedo evidente en su voz. Entonces, no es el hombre que pensábamos que era, respondió Gerardo simplemente. Y mereces a alguien mejor. A la mañana siguiente, exhaustos determinados, pusimos nuestro plan en acción. Renato, el abogado, vino temprano a nuestra casa. Escuchó toda la historia con un profesionalismo que agradecí, sin juicios, sin horror excesivo, solo anotando detalles importantes y haciendo preguntas pertinentes. Podemos conseguir una orden de restricción fácilmente, dijo después de escucharlo todo. Con los testimonios de Sofía y de usted, hay base suficiente. En cuanto al proceso penal, será más complicado dado el tiempo transcurrido, pero no imposible, especialmente si, como sospechamos, hay otras víctimas. El plan era simple. Sofía concertaría un encuentro con mi padre en el hotel donde se hospedaba. No iría sola, claro. Gerardo y 2 policías amigos de Renato estarían cerca, listos para intervenir. En el momento adecuado confrontaríamos a mi padre con la verdad y con la presencia policial, entregándole la orden de restricción e informándole sobre el proceso que estábamos iniciando. Es arriesgado, advirtió Renato.
Hombres como él pueden reaccionar violentamente cuando se sienten acorralados. Por eso la policía estará allí, respondió Gerardo. No vamos a darle ninguna oportunidad de escapar esta vez. Sofía estaba nerviosa, pero decidida. Quiero mirarlo a los ojos, dijo. Quiero que sepa que descubrí la verdad, que ya no soy una víctima inocente a la que puede manipular. Accedí a regañadientes al plan. Parte de mí solo quería huir de nuevo, tomar a mi familia y desaparecer a algún lugar donde mi padre nunca nos encontraría. Pero otra parte, la que había cargado este peso durante casi 3 décadas, ansiaba una confrontación, justicia, un fin definitivo para aquella pesadilla. Antes de salir, Sofía pidió hablar a solas conmigo. Fuimos al patio trasero, donde el pequeño jazmín que planté años antes perfumaba el aire de la mañana. «Mamá», dijo sosteniendo mis manos, «antes de enfrentarnos a él, necesito decirte algo». «¿Qué, hija mía?» «Decidí quedarme con el bebé», dijo ella, la voz firme, a pesar de las lágrimas en los ojos. «Sé que puede parecer una locura, pero recordé lo que me contaste de cómo me amaste desde el primer momento. A pesar de todo, siento que puedo hacer lo mismo». Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? No el de la terrible revelación, sino el de la profunda comprensión entre nosotras. ¿Cuántas veces me había preguntado si Sofía entendería mis elecciones, mis secretos, mis sacrificios? ¿Estás segura?, pregunté separándome para mirarla a los ojos. Es una decisión muy difícil, Sofía, muy personal. «Lo estoy», respondió. «Y hay más. Hablé con Lucas anoche. Después de salir de aquí, mi corazón dio un vuelco. ¿Y cómo reaccionó? Una pequeña sonrisa, la primera desde que toda esta tormenta comenzó, apareció en su rostro. Lloró conmigo, se horrorizó, se enfureció con mi abuelo, pero después dijo algo que nunca olvidaré». «¿Qué dijo?» «Que el amor verdadero no es solo para los buenos momentos, es principalmente para los malos momentos cuando más lo necesitamos. Y que me ama sin importar lo que pase, que amará a este bebé como si fuera suyo, porque es mío, y todo lo que es mío, él lo ama». Las lágrimas vinieron a mis ojos. ¿Cuántas veces Gerardo me había dicho palabras similares a lo largo de los años? Palabras que me sostuvieron, que me dieron fuerza para seguir adelante. Sofía había encontrado a su Gerardo, un hombre bueno, lo suficientemente fuerte para amar más allá de las circunstancias, para ver más allá de las sombras del pasado. «Es un hombre afortunado», dije secándome las lágrimas. «Tenerte es la mayor bendición de su vida». Aunque todavía no lo sepa, Sofía sonrió de nuevo. Una sonrisa triste pero determinada. Él dijo lo mismo sobre ti y papá, sobre ti y Gerardo. Dijo que son un ejemplo para él de cómo el amor puede superar cualquier cosa. Abracé a mi hija nuevamente, sintiendo una extraña paz en medio del caos. Tal vez eso era lo que llamaban redención, no el borrado del pasado, sino su transformación en algo que, a pesar del dolor, también traía crecimiento, comprensión, incluso una forma peculiar de belleza. «Estamos listos», Gerardo llamó desde la puerta trasera, interrumpiendo nuestro momento. Sofía se secó las lágrimas, enderezó los hombros y asintió. «Lo estamos», respondió, la voz más fuerte de lo que había estado en días. «Vamos a terminar con esto de una vez por todas». Y así partimos hacia la confrontación que definiría no solo nuestro futuro, sino que también liberaría finalmente nuestro pasado. El camino sería difícil, la batalla sería dura, pero por primera vez en décadas sentí que la victoria era posible, que el monstruo de mis pesadillas, y ahora de las pesadillas de mi hija, finalmente sería derrotado. El hotel en el centro, donde mi padre se hospedaba, era uno de esos lugares decadentes que tuvieron días mejores. Pintura descascarada en las paredes, alfombra manchada en el vestíbulo, un aire de negligencia que combinaba perfectamente con el hombre que habíamos venido a confrontar. Llegamos en 2 coches, Gerardo, Sofía y yo en uno, Renato y los 2 policías de paisano en el otro. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», pregunté a Sofía por milésima vez, mientras esperábamos en el vestíbulo. «Todavía podemos cambiar de idea, hacer esto de otra manera». Ella apretó mi mano, los ojos fijos en la puerta del ascensor. «Estoy segura, mamá. Necesito mirarlo a los ojos».
Necesito que sepa que ya no tiene poder sobre ninguna de nosotras. Sofía había llamado a mi padre más temprano, concertando un encuentro en el restaurante del hotel. Él no sabía que vendríamos todos. No sabía que habría policías esperando en un rincón discreto. No sabía que su vida de abusos y manipulaciones estaba a punto de terminar. Cuando el ascensor se abrió y él salió, por un momento no lo reconocí. El hombre imponente que aterrorizaba mis pesadillas se había transformado en un viejo encorvado, cabello blanco escaso, arrugas profundas marcando un rostro que ya no inspiraba miedo, solo desprecio. Usaba un traje barato, arrugado, y caminaba con la ayuda de un bastón. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, fríos, calculadores, evaluando el ambiente como un depredador. Cuando nos vio no solo a Sofía, sino a todos nosotros, se detuvo por un instante. Vi el reconocimiento en su mirada cuando me identificó, seguido rápidamente por algo que parecía casi diversión. «Marisol», dijo, mi nombre saliendo como un suspiro áspero de sus labios. ¿Cuánto tiempo sentí a Gerardo tensarse a mi lado? Los puños cerrados. Puse mi mano en su brazo, silenciosamente pidiendo calma. No era momento de perder el control. Armando, respondí fríamente, negándome a llamarlo padre. «Parece que encontraste una manera de volver de entre los muertos». Él dio una sonrisa torcida, revelando dientes amarillentos. «Tu madre siempre tuvo imaginación fértil. Conveniente para usted es creerme muerto». «No, lo que no fue conveniente», intervino Sofía dando un paso adelante, «fue que aparecieras en mi vida, mintieras sobre quién eras, y después su voz falló por un instante, pero recuperó la compostura, y después hicieras lo que hiciste». Mi padre miró a Sofía con una expresión casi afectuosa, lo que hizo que mi estómago se revolviera de asco. «Mi nieta, o debería decir mi hija, eres tan parecida a tu madre a su edad. No pude resistirme cuando te encontré por casualidad en aquel mercado en Guadalajara». «¿Por casualidad?», pregunté, la desconfianza clara en mi voz. «¿O la buscaste deliberadamente?». Él se encogió de hombros, apoyándose más en el bastón. «¿Qué diferencia hace? El destino nos reunió. No es lo que importa. Y ahora tenemos un nuevo miembro de la familia en camino». La naturalidad con la que hablaba de su crimen, de sus manipulaciones, me dejó sin aliento. Era como si, en su mente distorsionada, no hubiera nada malo en lo que había hecho. Ni conmigo hace tantos años, ni con Sofía ahora. «No habrá reunión familiar», dijo Gerardo, la voz controlada, pero llena de una rabia contenida que raramente demostraba. Mi padre lo evaluó con una mirada de desprecio. «Ah, el buen Gerardo siempre dispuesto a criar a los hijos de otros, ¿no? Primero Sofía, ahora este bebé». Un hombre muy comprensivo. Antes de que Gerardo pudiera reaccionar a la provocación, Renato se acercó, los dos policías discretamente posicionándose cerca de las salidas del vestíbulo. «Señor Armando Álvarez», dijo Renato en tono profesional. «Mi nombre es Renato Campos. Soy abogado de la familia. Tengo aquí una orden de restricción que le prohíbe acercarse o ponerse en contacto con Sofía Martínez o cualquier miembro de su familia». Extendió el documento que mi padre ignoró completamente, los ojos todavía fijos en mí. Y también continuó Renato, imperturbable. «Vengo a informarle que se ha presentado una denuncia formal contra usted por delitos de violación y abuso sexual. La policía desea tomar su declaración». Fue entonces cuando vi por primera vez en mi vida algo que nunca había visto en el rostro de mi padre: miedo. Por un instante fugaz, el control se deslizó, la máscara cayó, y pareció lo que realmente era: un viejo asustado, atrapado en sus propios crímenes. Pero el momento pasó rápidamente. Se recompuso la sonrisa torcida volviendo a sus labios. «¿De qué hablan?», preguntó la voz ahora cargando una irritación mal disimulada. «Violación, abuso. Sofía vino a mí voluntariamente. Tuvimos una relación consensuada. Es adulta, por el amor de Dios, bajo falsos pretextos», respondió Sofía, la voz sorprendentemente firme. «Te presentaste como mi abuelo, ganaste mi confianza, me emborrachaste y solo después me contaste quién eras realmente. Eso no es consentimiento. Y no fue solo ella», añadí dando un paso adelante. «Me hiciste lo mismo en la víspera de mi boda, y probablemente a otras mujeres a lo largo de los años». Él se rió, un sonido áspero y sin humor.
Probar algo que supuestamente ocurrió hace casi 30 años. Sé razonable, Marisol. Nadie va a creer esa historia descabellada. Tal vez no, admitió Renato. Si fuera solo la palabra de la señora Martínez contra la suya. Pero con el testimonio de Sofía, más las evidencias que estamos recopilando de otras posibles víctimas, el caso se vuelve mucho más sólido. Los dos policías se acercaron entonces, discretamente mostrando sus placas. «Señor Álvarez», dijo uno de ellos, «nos gustaría que nos acompañara a la comisaría para hacer algunas aclaraciones». Vi el pánico crecer en los ojos de mi padre. Miró alrededor como si buscara una ruta de escape, pero los policías ya estaban estratégicamente posicionados. Acorralado, hizo lo único que aún podía: atacar verbalmente. «Siempre fuiste una malagradecida». Disparó hacia mí la voz cargada de veneno. «Te di a ti y a tu madre un techo, comida en la mesa. Y así es como me agradeces, persiguiéndome con mentiras, destruyendo mi reputación». No respondí. No había nada más que decir a aquel hombre que había destruido tantas vidas, incluida la mía y la de mi hija. En lugar de eso, di un paso adelante e hice algo que jamás imaginé que tendría el valor de hacer. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa tranquila, sin rabia, sin miedo. La sonrisa de alguien que finalmente se ha liberado, se acabó armando. Dije simplemente: «Tu tiempo se acabó». Fue llevado por los policías sin resistencia física. Estaba demasiado viejo para eso, pero maldiciendo y amenazando todo el tiempo. Prometió demandarnos a todos, juró que tenía amigos poderosos. Aseguró que saldría de la comisaría en pocas horas, pero había una desesperación en sus amenazas que revelaba su verdad. Sabía que esta vez no escaparía. Cuando el coche de la policía se alejó, sentí un peso enorme siendo levantado de mis hombros. Un peso que llevaba casi 30 años desde aquella noche terrible que cambió mi vida para siempre. Miré a Sofía, que lloraba silenciosamente al lado de Gerardo, y supe que ella sentía lo mismo. «¿Se acabó de verdad?», preguntó la voz pequeña como la de la niña que una vez fue. «No completamente», respondió Renato con honestidad. «Habrá declaraciones, posiblemente un juicio. Será un proceso largo y a veces doloroso, pero lo peor ya pasó. Ya no puede lastimarlas». Volvimos a casa en silencio, cada uno absorbido en sus propios pensamientos. José y mi madre esperaban ansiosamente, y cuando les contamos lo que había sucedido, hubo una mezcla de alivio y aprensión. El camino por delante aún sería difícil, pero al menos ahora podíamos verlo con claridad. Aquella noche Sofía finalmente llamó a Lucas y le pidió que viniera a nuestra casa. Era hora de enfrentar el siguiente desafío: contarle al hombre que amaba toda la verdad sobre su embarazo, sobre el origen del bebé que esperaba. Lucas llegó una hora después. Era un joven alto, con gafas, de maneras tranquilas, que siempre me recordaba un poco a Gerardo cuando era joven. Incluso sin saber todos los detalles, ya sabía que algo serio había ocurrido. Sofía le había contado brevemente por teléfono que había descubierto que Gerardo no era su padre biológico y que necesitaba contarle la historia completa. La sala quedó en silencio mientras Sofía y yo alternadamente contamos toda la historia, desde la violación que sufrí décadas atrás hasta los recientes acontecimientos con mi padre. Lucas escuchó todo sin interrumpir, el rostro cada vez más pálido, las manos ocasionalmente cerrándose en puños cuando se revelaban los detalles más dolorosos. Cuando terminamos, el silencio se extendió por varios minutos. Lucas miraba a Sofía como si la viera por primera vez, no con desprecio o asco, como ella temía, sino con una mezcla de horror por lo que había pasado y una profunda admiración por su valor. «Yo», comenzó, la voz fallando. Carraspeó e intentó de nuevo. «Lo siento mucho por todo lo que han pasado. No puedo ni imaginar». Sofía tomó sus manos, los ojos suplicantes. «Entiendo si quieres cancelar la boda. Entiendo si no quieres criar a este bebé sabiendo de dónde viene». Solo te pido que Lucas la interrumpió poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. «No digas eso. Nunca digas eso. Te amo, Sofía. Amo todo de ti. Tu fuerza, tu bondad, tu corazón. Lo que pasó no fue tu culpa y ciertamente no es culpa de este bebé». Se volvió hacia mí y Gerardo, los ojos ahora determinados detrás de las gafas. «Ustedes me han mostrado lo que significa el amor verdadero.
estar al lado de quien amamos, sin importar lo que pase. Quiero hacer lo mismo por Sofía y por este bebé. Quiero ser el padre que esta criatura merece, así como Gerardo lo fue para Sofía. Gerardo, que raramente demostraba emoción en público, no pudo contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Lucas con fuerza, un abrazo que decía más que cualquier palabra. Los meses que siguieron fueron intensos. Mi padre fue acusado formalmente no solo por los crímenes contra Sofía, sino también contra otras 2 mujeres que tuvieron el valor de presentarse después de que el caso ganara algo de publicidad local. Debido a su edad y a un conveniente diagnóstico de problemas cardíacos, consiguió el derecho de responder al proceso en libertad, pero con un brazalete electrónico y prohibición de salir de la ciudad o acercarse a cualquiera de las víctimas. La boda de Sofía y Lucas fue pospuesta hasta que naciera el bebé, una decisión de ellos para que la criatura ya formara parte de la ceremonia de alguna manera. El vientre de Sofía crecía, y con él, extrañamente, una nueva sensación de paz en nuestra familia. Era como si al sacar a la luz los secretos oscuros que nos atormentaban durante tantos años, finalmente hubiéramos abierto espacio para que la felicidad genuina pudiera florecer. Lucas se mostró increíble durante todo el embarazo. Acompañaba a Sofía en todas las consultas, leía libros sobre paternidad, incluso comenzó a preparar la habitación del bebé mucho antes de lo necesario. Cuando descubrieron que sería una niña, fue él quien sugirió el nombre, Clara. «Porque traerá claridad a nuestras vidas», explicó la mano cariñosamente sobre el vientre de Sofía. «Será el comienzo de una nueva historia, sin las sombras del pasado». Mi madre, que inicialmente había quedado devastada con toda la situación, poco a poco fue encontrando paz también. Nunca hablábamos directamente sobre la mentira que mantuvo durante tantos años sobre la muerte de mi padre, pero yo sabía que había hecho lo que creía mejor para protegernos. El perdón llegó naturalmente. No necesitó ser pedido ni concedido formalmente. Clara nació en una mañana soleada de mayo de 1992. Un parto difícil como había sido el de Sofía. Pero al final, cuando pusieron aquel pequeño bulto en los brazos de mi hija, vi en su rostro lo mismo que había sentido cuando sostuve a Sofía por primera vez. Un amor tan grande, tan puro, que trascendía completamente las circunstancias sombrías de la concepción. Lucas, a su lado, en la cama del hospital, miraba a madre e hija con tanto amor que era casi palpable. Gerardo, sosteniendo mi mano mientras observábamos la escena, susurró: «Es como un ciclo que se cierra, ¿no?» Sofía encontró a su Gerardo, así como tú encontraste al tuyo. Asentí, incapaz de hablar a través de las lágrimas. Era exactamente eso, un ciclo cerrándose. Una herida finalmente sanando, una nueva generación comenzando sin el peso aplastante de los secretos que cargamos durante tanto tiempo. El juicio de mi padre comenzó 3 meses después del nacimiento de Clara. Fue un proceso difícil, doloroso, con momentos en que tanto Sofía como yo casi desistimos revivir aquellos traumas, ser cuestionadas por abogados defensores que intentaban hacernos parecer mentirosas o confundidas. Enfrentar la mirada fría del hombre que había destruido tantas vidas era casi insoportable, pero nos apoyamos mutuamente. Toda nuestra familia se unió como nunca antes. Gerardo, José, Lucas, mi madre, incluso las otras víctimas que se habían presentado. Formamos un frente unido contra el mal que aquel hombre representaba y vencimos. En enero de 1993, mi padre fue condenado a 15 años de prisión. Dada su edad avanzada, 75 años en ese momento, era prácticamente una sentencia perpetua. No saldría de la cárcel con vida. Cuando el juez anunció la sentencia, no sentí la euforia que esperaba. No hubo gritos de alegría ni abrazos exultantes, solo un profundo suspiro colectivo, como si toda nuestra familia finalmente pudiera soltar la respiración que habíamos estado conteniendo durante décadas. ¿Es el fin?, preguntó Sofía, sosteniendo a Clara en brazos mientras salíamos del tribunal. «Es un nuevo comienzo», respondí tocando suavemente el rostro de mi nieta. Para todas nosotras, la boda de Sofía y Lucas se celebró 2 meses después con Clara, que ahora tenía casi 1 año, siendo llevada por el pasillo de la iglesia como una pequeña dama de honor, en brazos de José. Fue una ceremonia sencilla, pero emocionante.
llena de lágrimas de alegría y promesas de un futuro mejor. Durante la recepción observé a mi familia reunida. Gerardo, ahora con canas, pero la misma mirada bondadosa de siempre. José, un hombre hecho y derecho con su novia al lado. Sofía y Lucas, radiantes en su felicidad recién oficializada. Clara, sonriendo y aplaudiendo en el regazo de mi madre, ajena al hecho de que su mera existencia representaba el triunfo del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad. En ese momento supe que había valido la pena. Todos los horrores, todas las huidas, todos los secretos dolorosos, todo nos había traído hasta allí, hasta ese momento de paz y alegría genuinas. No era un final feliz de cuento de hadas. Siempre llevaríamos las cicatrices de lo que vivimos, pero era un final honesto, verdadero, conquistado con sudor y lágrimas, y una determinación feroz de no dejar que el mal tuviera la última palabra. Los años fueron pasando. Sofía y Lucas tuvieron 2 hijos más, Antonio y Beatriz, que crecieron teniendo a Clara como la hermana mayor que adoraban y respetaban. Nunca ocultamos la verdad sobre el origen de Clara, pero la contamos de una forma adecuada a su edad, siempre enfatizando el amor que la rodeaba, la familia que eligió amarla, independientemente de cómo había venido al mundo. Gerardo se jubiló del taller que José asumió y expandió. Yo cerré el restaurante cuando cumplí 70 años, pero todavía hago mis tamales para la familia los fines de semana. Una tradición que mantiene viva un poco de aquella niña de Guanajuato que una vez fui. Mi madre falleció pacíficamente a los 92 años, rodeada de bisnietos que la adoraban y de una hija y nieta que la habían perdonado completamente. Mi padre murió en prisión en 1998, solo y olvidado. Cuando recibí la noticia, no sentí ni alegría ni tristeza, solo un extraño alivio, como quien finalmente puede cerrar un libro cuya historia sombría ya no tiene poder para asustar. Hoy, a los 78 años, sentada aquí en este puesto de tamales que mis nietos insistieron en montar para que pudiera contar mis historias, miro hacia atrás y veo un camino lleno de espinas, pero también de flores que florecieron contra todas las probabilidades. Veo a una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, una joven sin esperanza, que encontró amor verdadero, una madre desesperada que logró proteger a su hija, incluso cuando el pasado amenazó con repetir su peor página. Clara tiene 33 años ahora. Es médica pediatra, casada y con un hijo pequeño. Creció sabiendo toda la verdad sobre su nacimiento, pero eso nunca la definió, nunca la limitó. Al contrario, le dio una compasión especial por los vulnerables, una sensibilidad para el sufrimiento ajeno, que la hace una médica excepcional. El mal que mi padre intentó esparcir acabó generando contra su voluntad más bondad en el mundo. Y no es así como vencemos al final, no solo sobreviviendo, sino transformando nuestro dolor en algo hermoso, algo que ayude a otros, algo que deje el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. No es fácil escuchar relatos como este, así como no es fácil contarlos, pero creo que compartir nuestras heridas, nuestras luchas y nuestras victorias es una forma de extender la mano a quien tal vez esté pasando por algo parecido, de decir, no estás sola, hay un camino adelante, hay luz después de la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nuestro canal Memorias de las Abuelas comparte historias reales de otras abuelas como yo, mujeres que enfrentaron lo imposible y aún así encontraron fuerza para sonreír, para amar, para seguir adelante. Recuerda siempre, tu pasado puede explicar por qué eres como eres, pero no determina quién puedes llegar a ser. La última página de tu historia aún no ha sido escrita, y la pluma está en tu mano.